Bien. Bien. ¿Alguna pregunta, comentario acerca del sermón? No. Sara yo creo que tiene algo en la mente. Le está diciendo, sí, yo tenía algo y a mí se me olvidó. ¿Por qué no lo escribí? Efraín. Cuando hablo de la gloria de Dios, la Shekinah, explicar otro ejemplo muy fuerte que en la Escritura, de esta explicación en Hebreo 12, donde el autor está comparando para decir que estamos ante una gloria aún más grande, que era de que compara y aquella vez cuando el pueblo estaba en la montaña de fuego. ¿Cuál fue la reacción del pueblo frente a esta gloria? Después de que día vamos a hacer infinito, vamos a morir todos. Sí, a mí me informaron que yo en vez de Salomón repetí como 4 veces la palabra Moisés. No, lo que pasó es que yo tenía a Moisés como el primer ejemplo y cambié esto ayer. Y ya para el viernes, en mi cabeza, ya yo tengo el sermón, porque quiero para el viernes, que cuando llegue el viernes, yo poder predicar sin nada. Si tengo que predicar, no hay nada, poder predicar el sermón. Entonces se me quedó Moisés. Por eso repetí Moisés, 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 Moisés. Así que Edward, cada vez que digan Moisés, te tienen que poner en el video, es Salomón. Sí, porque después la gente va a pensar que la edad le está agarrando al hombre. Hermanos, en cuanto a eso, no se olviden. Yo los voy a enterrar a todos y a sus nietos. No se preocupen. Bien. Wow. Entonces, más arriba. Ok. Bien. Entonces, nosotros hemos estado viendo en los últimos, en esta serie, lo que es el estilo de vida del muerto y el estilo de vida del vivo y cómo eso le hemos querido enseñar esto, porque eso es la verdadera consejería bíblica. Hay 2 tipos de personas en este mundo: los muertos y los vivos. Y los muertos actúan de una manera y los vivos de otra. A veces los vivos tropiezan, pero no viven como los muertos. Y hemos estado viendo el estilo de vida del muerto y el estilo de vida del vivo, ¿correcto? ¿Hay alguna pregunta al respecto? El estilo de vida del muerto se caracteriza por una frase. ¿Cuál es? Yo soy Dios. Yo soy Dios. Porque el engaño de Satanás fue: tú vas a ser Dios. Entonces todos creemos en ese disparate, que somos Dios. Entonces cuando usted viene una pareja que tiene conflictos, hay uno de los dos o ambos está pretendiendo ser Dios. Entonces la consejería bíblica tiene como propósito sacarnos de la idea de que yo... ¿Estamos bien? No, pero está bien. Estamos bien. Ok. Entonces, nosotros tenemos, cuando alguien viene a nosotros, tenemos que ayudarles a ver por las Escrituras que en realidad el problema que tú tienes es que tú te crees que eres Dios. Hasta que no lleguemos a ese punto,
Cualquier otra cosa que hagamos con esa persona no es lo que llamaríamos consejería bíblica, vamos a llamarle de raíz. El problema se va a aparecer de otra manera hasta que no lleguemos ahí. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es que el estilo de vida, de vida del vivo se caracteriza por ¿cuál? No, el del muerto es yo soy Dios. Pero el estilo de vida del vivo se caracteriza por una frase un poquito más larga. Hay un Dios. No. Yo no soy Dios, tú no eres Dios. Tú veas que lo daño. Dios es Dios. Tú no eres Dios y yo tampoco soy Dios. De querer ser Dios, creernos Dios, sale el control, la manipulación, las depresiones, las ansiedades, todo. La ansiedad, yo quiero ser Dios que controle el futuro y no puedo. La depresión, yo soy Dios, pero no puedo controlar mi sentido de incapacidad. O yo soy Dios, pero el pasado me arrastra, entonces yo soy un hombre amargo. Eso es todo. Es muy simple. Ahora, nosotros vimos que el domingo pasado, que el estilo de vida del muerto, ahí dice estilo de vida del muerto, viene por lo que hemos visto, yo soy Dios. Pero ¿qué pasa cuando yo soy Dios y la ley perfecta de Dios en Sinaí viene? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué pasa cuando nosotros nos enfocamos? Oye, se oye como bonito, como si yo estuviera hablando, wow. ¿Qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos a la ley? ¿Qué dijimos que hace la ley con nosotros? Nos muestra nuestro pecado. Nos muestra nuestro pecado. ¿Cómo lo hace? Dijimos. Es un espejo. Bueno, es un espejo, pero es la ilustración que dimos fue algo un poquito más fuerte. No podemos cumplir así, pero ¿qué es lo que hace la ley? Bueno, condena, es un ministerio de condenación, de muerte, pero ¿qué es lo que hace la ley? ¿Cuál fue la ilustración médica que usamos? La alergia. La alergia. El pecado es alérgico a la ley de Dios. Por eso, donde no hay ley, no hay pecado. Entonces, una pregunta. Si usted es alérgico al maní, que fue lo que dijimos la vez pasada, ¿qué es lo que te da alergia? La condición. Exactamente, no es el maní. Exacto. No es el maní. El problema no es el maní. El problema eres tú que eres alérgico, porque hay otro que se come el maní sin problema. Así mismo no somos nosotros. La ley lo que demuestra no es que yo desobedecí aquí o allí. No, la ley lo que demuestra es que yo soy pecador. Yo siempre voy a pecar porque soy pecador. Pero yo me creo Dios. ¿Y qué yo digo? Yo voy a cumplir esa ley porque solamente hay uno que la pueda cumplir, que es Jesucristo, que es Dios en la carne, pero como yo soy Dios, yo voy a cumplirla. Entonces empezamos a vivir por las obras de la carne. Ahí dice de la carne. Obras de la carne. Y nuestro texto, Gálatas capítulo 5, versículo 16 al final, lee de la siguiente manera. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuál es la clave para nosotros no vivir según la carne? Andar en el Espíritu.
Eso es tener las reglas, que nos pongamos muchas reglas para andar en el espíritu. No hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro, evita aquello, evita allí, evita aquella comida, evita aquel azúcar, evita mirar a la mujer así, evita ir al cine, evita ir a la playa, evita, para que tú estés libre de tentación. ¿Es eso andar en el espíritu? No. No. ¿Qué hemos confundido nosotros? Que andar con el Espíritu significa una serie de reglas que al fin y al cabo, cuando tratamos de obedecerlas, no son más que obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Según el texto nuestro. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, nosotros hemos crecido ahora en una iglesia, y no me refiero a la iglesia local o a una iglesia local en general, pero a la iglesia en general. Hemos sido formados. La iglesia de hoy es una iglesia llena de adúlteros, de fornicarios, de mentirosos, de malhechores, de maledicientes, de hombres y mujeres airadas y enojadas, a las cuales nosotros llamamos cristianos y que necesitan un poquito de consejería. Lo que en realidad eso indica, estas son las obras de la carne. Y estas cosas no heredarán el reino de Dios. Está revolteada esa letra. Pues estamos que bueno. Ya pueden escribir, ahora se entiende. Coqui, sal de ese cuerpo. No heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa que no heredarán el reino de Dios? Que no son creyentes. Y es triste ver a muchas personas perdiendo el tiempo aconsejando a personas que no son creyentes como si fueran creyentes. Cuando el problema es que no son convertidos. Entonces, alguien viene con adulterio. Pastor, estoy mejorando. Sí, antes tenía 5 mujeres en la calle, ahora tengo 3. Gloria a Dios. Y en la consejería nosotros llamamos a eso progreso. Está mejorando el hombre. Ahora te da golpes 3 veces a la semana. Antes eran 5. Mira, el hombre, el Señor está haciendo una obra en el corazón de él. Qué bueno. No, son obras de la carne y no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuál es el problema fundamental, como dijimos? Que están muertos en delitos y pecados, que viven según las obras de la carne, no según el Espíritu. Y recuérdense, como dijimos al principio de Gálatas, en la explicación de la semana pasada, que Gálatas compara los 2 pactos paralelos, el libro, la carta entera. Y termina aquí haciendo la comparación entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Obras de la carne aquí significa lo que tú produces cuando estás bajo el antiguo pacto, que es el pacto no solamente mosaico de la ley, en el sentido de que tú quieres cumplir la ley, pero el pacto de Adán. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que Jorge y yo tuvimos ese tiempo ahí con Jerry Bridges? Y él nos decía, no, hay 2 hombres. Dios juzga al mundo basado en 2 hombres. Adán o Cristo. O estás en Adán o estás en Cristo. No hay punto intermedio. Y los que están en Cristo, nueva criatura son. Entonces, las obras de la carne
son inevitables para el que está en la carne, porque es su naturaleza. Al chapulín colorado no se le chispoteó. Perdón, se me chispoteó. Perdón, eso no era lo que yo quise decir. Si no lo quisiste decir, ¿qué pasó? Que lo dijiste. Obras de la carne. Obras de la carne. Tenemos que entender esto bien. Para examinar nuestros corazones, nuestros propios corazones ante la palabra y ver si estamos aquí. Y también tenemos que entender esto bien para cuando una persona viene a hablar con nosotros, a pedirnos consejos, nosotros no vayamos a darle paños tibios. Por ejemplo, ayer, yo estaba manejando o el viernes, y agarré un radio de esos que hablan en el radio hay muchas cosas de consejería que ya la gente llama. Y yo de vez en cuando lo oigo a ver cómo está el estatus de la consejería en el mundo. Y ellos dicen, es un señor abusivo, un señor que estaba en drogas, creo que era, abusivo. Los detalles yo llegué un poco tarde. Pero lo que le dicen a él es lo siguiente, a la esposa y a los hijos, denle su espacio. No lo ataquen mucho. El pobrecito tiene dolores y traumas de su vida, de su padre, y él no entiende cómo resolver eso. Así que si mata a uno de tus hijos en un arranque de ira, no te preocupes. ¿Van a la iglesia? Sí, claro. Pues ora por él. Ayúdalo, anímalo. Dile a tus hijos que le dejen su espacio. Si quiere ir con otra mujer, que se vaya por un rato, porque él necesita pensar. Yo estuve en una reunión de ancianos donde se estaba tratando un caso de un hombre que se había convertido, se había bautizado, era miembro de la iglesia, una iglesia bien conocida por todos nosotros aquí, famosa en el mundo, cercana a nosotros, geográficamente. El hermano hace 2 meses que no viene a la iglesia. Finalmente, un anciano que está asignado a él va y lo encuentra. Y dice que él no venía porque él cayó otra vez en su pecado de homosexualidad. Entonces, este anciano le explica a mi mira, nosotros entendemos que tú eres homosexual, pero la Biblia dice que no lo practiques. Ven de nuevo a la iglesia, que es tu casa. En medio nuestro tenemos cristianos homosexuales, pero le decimos que no lo practiquen. Mira, tú debes ser, oiga esto, tú debes ser como aquel pastor en Arlington aquí, que es homosexual, pero es un hombre de valentía en la fe, porque aunque su vida está atraída hacia otros hombres, él no se acuesta con hombres y es pastor. En Dominicana decimos, ¡bueh! ¡Bueh! Obras de la carne. Entonces nosotros queremos muchas veces aconsejar a las personas que están en el estilo de vida del muerto para que mejoren eso. Dios no vino a mejorar a nadie. De hecho, Dios no vino ni a curar enfermos. Cristo no vino a curar enfermos. Cristo vino a resucitar muertos para una nueva vida.
¿Y cuál es esa nueva vida? Mientras que las obras de la carne son estas cosas. Mira ahora lo que dice el texto en el versículo 22, que nos pinta el otro estilo de vida. Déjenme ponerlo aquí porque hay visitas y no entienden mis letras. Estilo de vida del muerto. Y hay una serie de clases que lo pueden ver en la, si a alguno le interesa, Consejería Bíblica. Pero ella es una hermanita que está estudiando Consejería Bíblica y yo la quiero muchísimo. Esa es mi hija, una de mis hijas. Ahora, el estilo de vida del vivo ¿está claro? Okay. El estilo de vida del vivo es un estilo de vida donde note, yo quiero que noten la diferencia. Las obras de la carne son. Pero ¿cómo comienza el versículo 22? ¿Cómo? No, no es el fruto, es más el fruto del Espíritu. No es algo que nosotros obramos. No es algo que nosotros producimos. No es algo que nosotros inventamos. No es algo que a los cuales decir, mira, ahora tú vas a vivir bajo otro tipo de reglas. Es el fruto. ¿Qué es un fruto? Ok, hermana. Ok. Vamos a repetir. ¿Qué es un fruto? Mango, aguacate, piña. Algo que sale de manera natural. Sí, algo que sale, pero es algo mucho más de ahí. Algo que nace, sí, la planta nace, pero ¿cuál es el fruto? Fruto del amor. Fruto. ¿Ah? El producto. El resultado de. El producto. La compañía trabaja y produce un producto. La mata, el árbol, trabaja y produce un fruto. Un fruto generalmente es beneficioso. Y cuando se habla de un fruto, generalmente se está hablando de un árbol que produce algo agradable, comestible, alimenticio, beneficioso. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? No, fíjense que aquí hay las obras, plural, de la carne. Son muchísimas. Pero el fruto del Espíritu, ¿cuántos son? Uno. Dígame la lista. Señores, pero por favor, ustedes no quieren que yo hable rápido. Uno a uno. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. ¿Cuántos de ustedes, voy a decir una fruta que yo creo que es común a todos nosotros? El zapote. ¿Cuántos de ustedes han comido?
Un zapoteca en dominicana, no hay nada como eso, ¿verdad que sí? Sí. Pero vamos a hablar seriamente de una fruta que es común a todos. El mango. Mango, ¿verdad? Frank, ¿qué hablamos de ti? El higo. Higo. No hay mango ahí en España, pero higo. Importadas. Ahora tenemos, bien. Pero todos comemos mango, todos sabemos comer. ¿Cuántos de ustedes han comprado un mango sin cáscara? No, espérate. No. Yo sé de lo que ustedes están hablando, de los cortaditos que vienen en una caja. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que usted va a una mata de mango, a un árbol o a un palo de mango, y ahí hay un mango sin cáscara, el otro sin semilla, el otro no tiene masa, el otro solamente tiene el tallito. ¿Cuántos de ustedes han visto un mango así? Ese hombre tiene mucho gozo, pero no tiene amor. Esa mujer es una mujer que, mira, ella da la vida por quien quiere, por quien sea. Una mujer que ama al mundo, pero es huraña, triste, así. Tiene la cara de... Eso lo dijiste tú. Explícate. Oh, esa mujer ama, ese hombre ama a todo el mundo y es chévere con todo el mundo, pero siempre tiene un pleito con. Mira, eso es lo más dulce del mundo. Pero mira, mis hijos, cuidadito. Sabes que tu papá te ama, tu papá es un hombre de paz, pero cuando lo molestan, él le da la camisa de su espalda a cualquiera. Ahora los hijos viven sin provisión. Mira, ese hombre es lo mejor del mundo. Esa mujer... Ahora, tú cuando le hagas el trabajo o cuando tú hagas esto, tienes que hacerlo bien porque ella no tiene compasión de nadie. Te lo dice en la cara como sea. Entonces nosotros estamos creando un mango espiritual sin cáscara o sin semilla y le llamamos a eso cristiano. Entonces cuando alguien viene a consejería hacia mí, yo siempre hago 3 preguntas. Así que ya ustedes las saben cuáles son, pero yo voy a hacer las 3 preguntas que yo hago. ¿Tú eres cristiano? Sí. Seguro que sí. ¿Cristo ha transformado tu vida? Bueno, es la misma pregunta. ¿El carácter de Cristo brilla a través de ti? Cuando yo estoy durmiendo a veces, es la misma pregunta. Otra serie de preguntas es, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Sí. ¿Tú crees que la Biblia puede resolver tu problema? Sí. Bueno, mira, la Biblia dice esto, esto y esto acerca de tu problema. Y la Biblia dice que tú tienes que hacer esto. Bueno, yo creo que es la verdad lo que usted me está diciendo. Que eso es lo que dice la Biblia. Pero, y cuando ese pero se da, hermanos, la clase de consejería, la sesión de consejería terminó conmigo. Él puede hablar por las siguientes 3 horas. El consejero debe ser atento, escuchar a todo lo que dice la persona y ver, estudiar los movimientos del cuerpo y ver cómo levanta las cejas. Cuando levantó la ceja izquierda, entonces él le vio y entonces demostró ahí un carácter un poco impaciente. Entonces tú tienes que estudiar. Pero cuando dijeron pero, hermano, ya a mí no me importa nada. A ese momento yo le digo, hermano, mire,
vaya a buscar a otra persona que la aconseje, porque yo le doy el consejo bíblico y usted me dijo, pero no lo voy a hacer. Cuando tú estés dispuesto a someterte bajo el peso de las Escrituras, hablamos. Pero se va a perder. El hombre está tan deprimido, esa mujer está tan amargada que se va a morir. Yo creo en los decretos de Dios. Y yo estoy bien. Yo le di la palabra. ¿Se acuerdan la historia que le hice? Mire, si usted no me quita las llaves del carro, ahora mismo yo voy camino a suicidarme. ¿Qué haría usted con una persona que le diga eso? Quítele la llave. Toma tu llave, vete a suicidar. dice, depende del tipo de carro que sea, porque tú no vas a dejar que dañe un carro bueno. No soy tan frío como tú. Pero ¿cuál es el punto aquí? No, ese jueguito que tú has jugado desde niña, si tú no me haces esto, yo no voy a ir a la escuela. Si tú no me, yo no me voy a... Yo no voy a comerme la comida si no me das esto. Es un jueguito que crecemos los adultos así. Entonces hay que quitarle el jueguito. No. Si tú quieres en realidad ayuda, tú te vas a someter a lo que yo te diga. Si no, ve suicídate o vete a otra persona. ¿Por qué? Porque toda persona actúa o por las obras de la carne o por el fruto del Espíritu. Toda persona es manipuladora, controladora cuando vive de este lado. Entonces, nosotros no podemos tener a un mango sin estas cosas. Todos los cristianos no somos perfectos, pero el Espíritu de Dios está en nosotros y es el fruto del Espíritu, no el fruto de Josué. Es el fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué pasa con una persona que es así? El fruto del Espíritu se va a manifestar en todo. No es que nosotros actuamos en amor, es que por el Espíritu somos amorosos. No es que voy a... Señores, las mujeres son cosa interesante. A la nietecita mía, tú dices, tú vas a tomar una foto y ella es así. Sin nadie así le sonríete. Ella está jugando. Una foto. No es que ponemos una cara de risa, es que somos gozosos. No es que en un momento ya yo me cansé y voy a pasarme 15 minutos de paz. No, nosotros somos pacíficos y pacificadores. Nosotros somos pacientes. Por eso ejercitamos la paciencia. Nosotros somos bondadosos, benignos, etc. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, en entender estas diferencias. Ahora, ¿cuál es el fruto, el resultado de tener el fruto del Espíritu en nosotros? Contra tales cosas no hay ley. Versículo 23, perdón. Contra tales cosas no hay ley. Yo ahora de aquí, yo no tengo que tratar de cumplir una ley que yo no puedo cumplir. A Sinaí. ¿Por qué? Porque lo que me da vida a mí no es mi obra de la carne tratando de obedecer la ley. Lo que me da la vida es el mismo Espíritu vivo de Dios en mí. Y no hay ley en contra mía. No hay ley. Déjenme explicar, hermano, eso en griego. Eso es importante. No significa
N-O, no. Negativo, no. Hay, H-A-Y, tercera persona presente del singular. No hay. ¿Correcto, Frank? Hay. Bueno, no es tercera persona, es hay, haber, exactamente. No hay. Y ley significa ley, cualquier ley. No hay ley. ¿Por qué? Porque el Espíritu está viviendo en y a través de ti. Es la vida del Espíritu en ti. Nosotros queremos llevar a las personas de un estilo de vida del muerto a un estilo de vida de libertad en el Espíritu. No hay ley. Ahora, Pablo no se para ahí. 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué yo estoy aquí? Porque he crucificado. De hecho, Cristo me ha crucificado a mí. He crucificado carne, el principio de vida del muerto, con sus pasiones y deseos. No adulterarás. A esa mujer. Ay, si la veo. Ay. Y me agarro la cabeza. Ay. Y nos ponemos una serie de reglas para evitar caer en tentación. Sin embargo, ninguna de esas reglas tiene ningún poder contra los apetitos de la carne, como aprendimos en Colosenses. No tienen poder. El problema no es la regla, el problema son los apetitos de la carne. Entonces, si en realidad yo voy a cambiar de vivir en este estilo de vida a vivir en este estilo de vida, yo tengo que morir. Hermanos, nadie nos saca de ahí vivo. Dios tiene que matarnos en Cristo. Y cuando entonces somos muertos en Cristo, en la cruz de Cristo, somos crucificados. Hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amado hermano, dígame bien lo que le voy a decir. Si en tu alma no hay una pasión y un deseo por la santidad, si en tu alma no hay una pasión y deseo por la palabra de Dios, si en tu alma, si a ti no te interesa en nada la santidad, el problema no es que hagas un esfuerzo más grande. El problema es que no eres mango. Y no importa cuánta consejería, cuánto consejo, cuántas reglas yo te ponga encima, no vas a cambiar. Porque la única manera de salir de esta vida, es matándola. Por eso Cristo mató nuestra carne en la cruz. Por eso morimos en Cristo. Y de nuevo yo hago la pregunta, que es la misma pregunta que la inicial. Déjame hacer la primera pregunta. ¿Eres tú cristiano? Sí. ¿Está tu carne con sus pasiones y deseos crucificada en Cristo? Es la misma pregunta.
Entonces, cuando nosotros estamos lidiando con el alma de alguien que está frente a nosotros y determinamos de qué lado está, entonces podemos proceder. Si no, no trates, de hecho, hermanos, tome por seguridad, si está en duda, piense que no es cristiano. Pero yo nací en la iglesia, mi abuelo nació en la iglesia, mi tatarabuelo nació en la iglesia, mi hermano nació en la iglesia. Hasta Julio Iglesias es parte de eso tuyo. Pero no es así. No es así. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que no son de Cristo todavía están vivitos aquí creyendo que son Dios. No, tú tienes que disculpar. Una aclaración necesaria, porque no podemos llevar el argumento a pensar que o eres perfecto o no eres cristiano. Bueno, eso es, yo nunca he dicho eso. No, pero por eso es una aclaración, no te digo nunca lo digo. Porque después que Pablo termina así hablando, ¿verdad? Igual que le dice así que si vivimos en el Espíritu, andemos también. Entonces dice, si alguno encontró alguna falta de los que son espirituales, de los que están de este lado, los otros restablen como mansedumbre. Entonces, totalmente, no estoy absolutamente nada en desacuerdo con lo que está hablando hasta ahora. Pero solo una aclaración necesaria de decir que la carne todavía está impregnada en aquellos que han nacido de nuevo. Y mientras estemos de este lado de la eternidad, batallamos con el pecado. No vamos a ser perfectos hasta que no estemos del otro lado de la eternidad. Mientras estemos en este lado, necesitamos a Cristo, necesitamos esos espíritus día a día y necesitamos crucificar esa carne todos los días. ¿Verdad? Porque esto no pasa de manera perfecta. El fruto del Espíritu es todo esto, pero no se evidencia de manera perfecta en lo que estamos de este lado de la eternidad. Es una lucha. Y si le decimos a la gente, ¿sabe qué? Si tú no tienes paciencia no eres cristiano, o si no tienes paz no eres cristiano, o si no tienes benignidad no eres cristiano, ninguno somos cristianos. Eso ahí que quiero llegar, que es una lucha. Entiendo lo que usted quiere decir, pero solo quiero aclarar. No, yo entiendo lo que tú quieres decir, pero la última parte está totalmente equivocado. Si tú no tienes paciencia, no eres cristiano. Si tú no tienes paz, no eres cristiano. Si tú no tienes amor, no eres cristiano. Y si tengo paciencia y la pierdo de vez en cuando. Y si tengo paciencia y la pierdo de vez en cuando, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Por eso es que las palabras son importantes. Yo entiendo lo que tú dices, estoy de acuerdo con el concepto, pero está equivocado en el sentido de que aquí no estamos hablando de presencia o ausencia como perfección o imperfección. Todos los cristianos tienen estas cosas. Crecientes, mientras que el carácter de Cristo se moldea en nosotros, sí. Perfectos, como Cristo es paciente, no. Pero ningún cristiano está vacío de paciencia. Porque tenemos el Espíritu de Dios. Crecemos en eso. Nos alentamos en eso. Peleamos contra la carne, como dice Efraín correctamente. Porque todavía el pecado mora en nosotros. Pero, de nuevo, aquí tenemos los dos lados donde el agente operativo de este lado es la carne y el agente operativo de este lado es el Espíritu Santo. Y los cristianos tenemos el Espíritu Santo y ya no somos esclavos de la carne. Entonces la idea de un cristiano que no tiene paciencia no existe. Ahora, que la paciencia no sea perfecta como Cristo, eso es otra historia.
Todas estas cosas tienen que estar presentes en un creyente porque el Espíritu Santo vive en él. Y si el Espíritu Santo vive en él, estas cosas tienen que estar presentes. Una cosa, y recuerda lo que dice aquí el texto, si vivimos por el Espíritu, correctamente, yo voy a entrar ahí, Efraín, andemos por el Espíritu. ¿Qué es andar? Cuando Efesios dice, no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es vivir. Tu vida regular, tu andar diario debe ser marcado por esto. Ahora, de nuevo voy a tener que usar el ejemplo que he usado 80.444 veces. Y a mí me gusta usar ese ejemplo porque es excelente. Allá en la iglesia de ustedes contigo, yo creo que lo he usado un par de veces. Hermanos, si yo salgo a la calle, salimos de aquí y vemos a Fran en el piso, en el pavimento, en el parqueo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo? Oye lo que dijo Mercedes, ella agarra el carro y te pasa por arriba, Fran. Fran, oye lo que dijo Mercedes, manejo el carro y le paso por arriba. Óyeme. Tranquila, Mercedes. Ella no dijo eso. Después de arriba. Auxiliarlo. No, oye lo que dijo ella, que cuando te pasó por encima dijo, ay, ¿a qué le di? Déjame echar para atrás otra vez. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos a Fran en el pavimento? Corremos. Corremos. Fran, ¿qué te pasó? No sé qué me pasó. Ahora, si salimos al pavimento y encontramos a una serpiente, ¿qué hacemos? De hecho, déjenme ponérselo de esta manera. Si salimos al parqueo y hay una serpiente parada, hola, ¿cómo están ustedes? ¿Qué hacemos? ¿Entienden lo que hablamos de andar? Los cristianos caemos en pecado, pero no nos quedamos en el pecado. La vida común mía no es esta, es esta. Lo normal mío es esto, porque el Espíritu de Dios vive aquí. Lo anormal mío es esto. Yo me acuerdo hace muchos años que yo dejé de enojarme. Ya yo nunca me enojo. ¿Y por qué se ríen? Recuerdos. ¿Recuerdos? ¿Tú te acuerdas, Coqui, cuando nosotros nos enojábamos? Ahora vivimos felices. Tiempos aquellos. No. Y por eso, Efraín, quería aclarar, porque yo sé lo que tú estás diciendo, pero quería aclarar de qué estamos hablando aquí. No estamos hablando de perfección. Sí. No. Te iba a dejar que pasara, pero el último comentario tuve que hacerle caso porque no, hermanos, los cristianos somos pacientes. ¿Somos tentados y perdemos la paciencia por un momento? Sí, pero somos pacientes. Somos benignos. Tenemos autocontrol, la templanza. Entonces, por eso yo no como viernes, sábado, para el domingo cuando me inviten. ¡Ja! Pero soy un hombre de mucha templanza. Pero ¿cuál es mi punto aquí, hermano? Que nosotros debemos entender que el estilo de vida en el Espíritu de Dios es un estilo de vida. El hecho de que yo caiga, no abandoné el estilo de vida. De hecho, el cristiano que cae en pecado y lo disfruta, tiene un problema grave. Sí, tú disfrutas el pecado en el momento. Pero el Espíritu de Dios que está en ti
va a convencerte de pecado y te va a llevar al trono de la gracia de Cristo arrodillado en arrepentimiento y fe. Y vas a confesar tu pecado y te vas a apartar de él. ¿Por qué? Porque tú no eres tú. Tú eres tú. ¿Entiendes? Tú no eres el tú de aquí. Tú eres el tú de aquí. Y el tú de aquí odia al tú de aquí. Porque el tú de aquí mata. El tú de aquí vive. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, Pablo aquí no nos está dando un mandamiento. Pablo está haciendo una secuencia lógica. ¿Entienden, hermanos? Si tú dices que está en el Espíritu, consecuentemente anda en el Espíritu. Él no está diciendo, mira tú, anda en el Espíritu. No. La premisa es, tú estás en el Espíritu, vas a andar en el Espíritu como consecuencia lógica. Ya no andéis como los gentiles, que están ajenos de las cosas de Dios, que odian a Dios, que viven en la vanidad de su mente por la falta de conocimiento que en ellos hay. Vivan en el Espíritu, porque ahora ustedes están cercanos a la promesa de Cristo. Cristo vive en ustedes. Por naturaleza, el mango va a dar mango. Hay un dicho de Santo Domingo que dice, el pasajero se conoce por la maleta. Si pudieras decir que se aplica aquí. Bueno, para que ustedes vean que Jenny es muy joven, pero sus abuelos le contaban cosas a ella. Ella dice que en Dominicana hay un dicho que dice que el pasajero se conoce por sus maletas. Tú ves, solamente una mujer de 80 años puede entender eso. Esa fue la primera maleta que llegó a Santo Domingo. ¿Y cuál es el punto aquí de ese dicho? Dime con quién anda. Te diré quién eres. Tú estás de aquel lado, tú vas a amar lo que está de aquel lado. Tú estás de este lado, tú vas a amar lo que está de este lado. Hermanos amados, no pierdan el tiempo tratando de cambiarle las manchas a un leopardo. No pierdan el tiempo hablándole a un muerto. No escucha. Es interesante como Pablo cierra este texto. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué produce la envidia y la irritación los unos a los otros? Dice el texto. La vanagloria. ¿Y qué es la vanagloria? Hoy aprendimos que la gloria, el peso de Dios. ¿Cuál es la vanagloria? Vana significa vacía, sin peso. ¿Quiénes son los vanagloriosos? ¿Cómo? Pero dime, de acuerdo a la clase que hemos aprendido, ¿qué es la vanagloria? Tomar el mérito por uno mismo. Ay. Oye, pero úsame la palabra, José, que hemos estado aquí repitiendo por los últimos 30 años. No. El vanaglorioso cree que es Dios. Exactamente. Tiene una gloria vana. Él cree que es Dios. Finalmente, Roberto contesta una pregunta correctamente. El vanaglorioso
El vanaglorioso es aquel que tiene una gloria vana. Él cree una cosa de él que no es. Él cree que tiene el peso de gloria, pero no tiene peso de gloria, porque se cree Dios. Por tanto, sus obras son obras de la carne, no heredarán el reino de Dios. Y por eso se envidian y se irritan unos a otros, porque está la manipulación, el control. Y si quiere, les repito la clase otra vez. Es un ciclo. Ahora, y como decía Efraín, que mencionó el capítulo 6, 1 y 2, el vanaglorioso hace esto, pero el capítulo 6, versículo 1 y 2 dice que los que son de Cristo, ellos sobrellevan los unos las cargas de los otros. Cuando alguien cae en pecado, ellos van con madurez espiritual y lo levantan, lo restauran a la relación con Dios. ¿Por qué? Porque no son vanagloriosos, no se creen dioses. Y de hecho el texto dice, y mira bien, mírate a ti mismo para que no caiga, porque tú puedes caer en lo mismo que él cayó. ¿Entienden, amados hermanos, la diferencia entre los dos? Voy a cerrar con esto rápidamente. Mientras más cerca crezcamos a la imagen de Cristo, más lejos del hombre de pecado vamos a estar. Un secreto. No, yo sé que me van a matar después de esto y el balance tiene que venir. No luches contra el pecado, luchando contra el pecado. No luches contra el pecado. Tú ves la profundidad, ¿verdad? No luches contra el pecado, luchando contra el pecado. Lucha contra el pecado dirigiéndote a Cristo. Hay un trono de gracia al cual Él nos invita. Vete ahí. Segunda de Corintios 3:18 dice que mirando la gloria de Cristo, crecemos de gloria en gloria por el Espíritu Santo hasta que somos transformados. Mira a Cristo. Estudia a Cristo. Mira la paciencia de Cristo. Mira la paz de Cristo. Mira el amor de Cristo. Mira el gozo de Cristo. Mira la bondad de Cristo. Crece en conocerlo, en ver esa gloria. Y de repente tú vas a estar siendo transformado de gloria en gloria. Y de repente tú vas a ver que un día que antes tú decías muchísimas malas palabras, ya hoy no dices eso. Que antes alguien te caía mal y ahora te se hace fácil perdonar. Que antes te irritaba, Coqui irrita a cualquiera, pero antes irritaba a Coqui. Pero ahora ya, ¿sabe qué? Él es Coqui. Ya lo entendemos. Ya sabemos. Pero no solamente que ya sabemos. Un día, Edward, Coqui, José, que es algo imposible de creer. Pero esos tres, un día brillarán en la eternidad con el carácter de Cristo. Y así es que nosotros debemos vernos unos a otros en este nuevo estilo de vida. Un día tú brillarás como Cristo. Amada esposa, tu esposo, si es creyente, con todas sus fallas y todos sus problemas, un día será como Cristo, porque Cristo no nos va a dejar así. Cristo nos va a llevar a su gloria. Cristo nos transformará. Y en aquel día, con una voz, todos le daremos gloria a Cristo. Amén. Y eso es lo que queremos. ¿Hay algún balance que quieran hacer a eso? No, estoy bromeando. ¿Alguna pregunta o comentario? No. Bien.